Un saludo cordial a todos los amigos de TVX, que sean bienvenidos a este nuevo programa de plataforma. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la solución audaz que el presidente ha decidido sobre los bonos, los eurobonos del gobierno de El Salvador. Se ha estado comentando de que es una medida audaz, atrevida, no muy usual, y vamos a discutir qué implicaciones tiene, qué pretende, cuáles son los riesgos, si esta es la solución definitiva, si con esto resolvemos todo o de qué se trata esta nueva anuncio de operación de deuda. Ok, comenzamos. Lo primero es que debemos de tener claro que esta es una operación de buscar formas de financiamiento para una obligación que vence unos bonos en el 23 y el gobierno o el presidente ha anunciado que va a incluir en la operación recompra de bonos también del año 25. Pero también hay que tomar en cuenta lo siguiente. O sea, no le conviene al país estar en una situación de incertidumbre si se va a tener impago o no. Entonces, de entrada, hay dos cosas que son muy positivas. Y es mandar un mensaje de que no solamente hay disposición de pago, sino que con dinero, que después vamos a discutir cómo se obtiene, hay disposición de pagar. Y tanto sí que vaya a hacer recompra para aquellos que tengan ese temor de impago puedan tener la oportunidad de venderle al gobierno, claro, a descuento. Eso es uno. Y lo otro es que en esa operación, mientras más inversionistas participen vendiendo sus bonos al gobierno, el país se ahorra en el pago de esa obligación, que igual la tiene que pagar si no pretende caer en impago. Entonces, resumiendo en esa parte, hay dos aspectos positivos. Uno, se manda un mensaje ya más contundente de voluntad de pago, pero con dinero en la mano. Claro, faltan los trámites para obtenerlo. Y la segunda, se persigue también un ahorro en el total de la obligación del gobierno vía este mecanismo. Ahora, sobre el mecanismo, lo primero es que esto no es usual. La forma normal que los gobiernos tienen para atender una obligación de este tipo es hacer emisiones que les permita cumplir ese vencimiento. Un poco más tratando de explicarlo. A ver, por ejemplo, el gobierno de El Salvador le vencen 800 en enero del próximo año. Lo normal es que no tenga esa cantidad de dinero o que se pueda financiar de los impuestos del ejercicio de este año. ¿Por qué? Porque 800 representan más del 12% del total de la recaudación de un año. Y eso no hay capacidad para atender esa obligación con recursos propios. Y tampoco lo hace cualquier país de esa manera. Entonces, ¿cómo se resuelve? Lo que se hace es emitir otro bono y con esa plata se paga el que está venciendo. Implícitamente es un refinanciamiento vía también solución de mercado, porque igual el bono que permite obtener los recursos para pagar el que va a vencer se coloca en los mercados internacionales. Ok, eso es lo que hacen todos los gobiernos. ¿Por qué no lo puede hacer el gobierno de El Salvador? No lo puede hacer porque tiene un mal perfil de riesgo. Acordémonos que todas las calificaciones de riesgo nos tienen en C, que es la peor, ya a punto de impago. Y la otra es que por esa misma razón, porque no tenemos desorden fiscal, las tasas las cuales pudieran adquirir los títulos de El Salvador serían a tasas bien altas, más del 30%. Entonces, en esas condiciones, el mercado está cerrado. Es decir, es muy oneroso, es demasiado exagerado la tasa para que el gobierno lo pueda colocar vía mercado. Ok, entonces, ¿qué está haciendo? Buscando otras opciones. Y ahí la opción que ha diseñado es decir, ok, yo voy a salir a comprar, como lo hace cualquier inversionista, los bonos que ha emitido el gobierno de El Salvador en esas operaciones secundarias, o sea, en el mercado de valores. Y ahí se transa a un precio distinto al del valor del título. El valor del título, por ejemplo, supongamos que el valor del título alguien compró $1.000.000 y lo compró al 100%. Ok, si el emisor, el gobierno, es muy responsable, bien ordenado en sus cuentas, deuda baja, lo que va a obtener son tasas bajas y un riesgo bajo de impago.
Entonces, en esa situación, puede ir al mercado y no tiene problema. Pero al contrario, si es un gobierno que tiene mala calificación de riesgo, alta probabilidad de impago, desorden fiscal, de déficit alto y deuda alta, bueno, tiene mucho riesgo, entonces ahí hay una probabilidad mayor de que se dé un impago. Y en ese caso el precio se transa abajo de 100. El que se transe abajo de 100 significa ya que el que compró a 100 y de repente se empezó a vender a 95, a 90, 85, mientras más baja el precio, el que compró a 100 está perdiendo. ¿Por qué? Porque el valor de su título en el mercado es menor, no obstante que el papel diga que vale 100. Claro, vale 100, al vencimiento lo va a poder recuperar si el gobierno tiene el dinero para pagar. Pero se dan casos de gobiernos que no lo tienen, como cuál, bueno, ya le ha pasado a Ecuador, le ha pasado a México, le ha pasado a Argentina, le ha pasado a Brasil, a Grecia, a un montón de países. El más reciente es Sri Lanka. Entonces, no es muy común, no es muy usual que los gobiernos incumplan su deuda, pero ocurre. ¿Cuándo ocurre? Cuando hay desorden fiscal. Entonces, nosotros, viendo ese panorama, cuando los analistas, calificadoras de riesgo, analizan el país, ya han puesto una nota que es una nota mala, C. Para que tengan una idea, AAA es lo máximo, ahí no tiene riesgo. Esos son el mismo gobierno federal de Estados Unidos, las multinacionales, las mejores del mundo están ahí. ¿Ok? Y luego empieza a bajar el AA, A, etcétera. Luego pasa a las letras B, B3, B2, B1, y después empiezan la C. Entonces, nosotros estamos en esa categoría que después de eso ya solamente es pasar el impago. Entonces, estamos a una gradita que es básicamente consumar el impago. Así estamos de mal calificados. Entonces, por eso, y además que el gobierno no ha dado señales de ordenarse fiscalmente, y la forma de ordenarse fiscalmente es vía dos mecanismos. Uno es hacer un acuerdo con el Fondo Monetario y la otra es que el gobierno decida emitir una ley de responsabilidad fiscal o establecer unas métricas, unas restricciones, límites cuantitativos, anunciarlos y empezar a cumplirlos y dar señales de que está tomando una ruta de disciplina para llevar la deuda a una situación de deuda más baja y más sostenible. Bueno, ninguna de esas dos rutas el gobierno está avanzando. Eso es bien importante porque entonces quiere decir que el gobierno lo que está haciendo es algo audaz, pero también en la forma que lo hizo perdió la sorpresa. Es decir, los precios de los bonos del Salvador están bajos por todo el riesgo que le he explicado, que es en concreto mala calificación, letra C, en Moody's, Standard & Poor's, etc. Deuda alta, arriba del 80%, estamos en 84%, déficit alto, 5% del PIB. Entonces, todo eso, esa métrica son señales de vulnerabilidad fiscal. Entonces, ese problema, el gobierno ha dicho, ok, yo lo que voy a hacer es dar un mensaje de que puedo pagar y que tengo la liquidez para pagar. Pero en ese caso, lo que se está haciendo es básicamente buscar la manera de atender ese pago, pero para ello tiene que conseguir primero el dinero. Y entonces el gobierno ha hecho un mecanismo que implica usar activos internacionales que son los TEC, son derechos especiales de giro, que es el activo que el fondo le dio al país por ser miembro y que aumentó el patrimonio y repartió ese pastel. A raíz del problema de la pandemia, el fondo dijo, necesito cooperar más con todos los países, darles más capacidad de prestarle y para eso voy a aumentar el patrimonio y voy a aumentar las cuotas de cada país. Entonces a El Salvador le dio un aumento de cuotas y eso está en el Banco Central y por lo tanto tiene un activo internacional como tener oro, como tener dólares, que tiene valor internacional. Entonces el gobierno va a tomar una porción de eso y va a emitir títulos y esos títulos van a dar un rendimiento pues 8% fijo más una tasa variable del overnight. O sea, el rendimiento de un día. Eso sería, por ejemplo, 8,5%, 9%, etc. Entonces, a esa tasa fija
el gobierno va a levantar el dinero contra la garantía del UTEC, obtiene el dinero y después se va a hacer la compra de los bonos de El Salvador en los mercados. ¿Cómo lo haría? Bueno, haría una reunión con los inversionistas y les diría, bueno, me voy a fondear con este título, ese dinero lo voy a usar para recomprar los bonos que vencen el otro año y tratar de hacer un ahorro. Y además los inversionistas están preocupados porque yo no puedo o porque el país no puede pagar. Pues ese que esté preocupado y tenga desconfianza va a tener la oportunidad de venderlo y salirse de esa rienda. En ese sentido, calma esa expectativa negativa y despeja el camino del impago. Eso en sí ya es positivo. Hay que tener claro de que un país que cae en impago en realidad es una crisis fiscal y económica. Ahí se destruye la confianza sobre el gobierno y sería un desastre porque entonces ya nadie nos prestaría, se necesitaría una reestructuración, no nos prestarían ni siquiera a los bancos, se les secarían las obligaciones de liquidez, o sea, entraríamos en una complicación bastante fuerte. Y además, una situación de impago, los mismos depositantes no tendrían mucha confianza de qué va a pasar en el país y sería en realidad algo bastante caótico que ni vale la pena seguir hablando de eso. Entonces, el gobierno ha hecho algo que no es usual, pero que también algunos países sí lo han hecho. Uno de los casos que más éxito ha tenido es el caso de Ecuador. Ahí van a poder ver un cuadrito donde están distintos países que han hecho operaciones de compras anticipadas y van a notar en esos países que son la mayoría de Medio Oriente y de África, que son los que tienen problemas de deuda. Y en esa lista está Ecuador. Y Ecuador, curiosamente, en el 2009 ha hecho la mejor operación de recompra anticipada. Pero hay una gran diferencia entre Ecuador y El Salvador. Lo primero es que Ecuador lo hizo en aquel gobierno de Correas, que lo que él hizo es, sin decir nada, por medio de un banco público, salió a comprar los títulos a precios bajos en el mercado. Y además el mismo gobierno ayudó para que los precios bajaran con malas señales, indisciplina, exceso de gasto, etcétera, para que los precios cayeran y después salir a comprar abajo. A esa operación incluso se le calificó de una operación infame. Es decir, es un término duro, pero el país se ahorró mucha plata porque los dos títulos que compraron de esa forma los compraron abajo de 50% o 53%, ahí está el cuadrito. Pero eso es un gran ahorro para un gobierno porque se ahorró el capital, la mitad casi de dos títulos, que eso es un gran alivio. Bueno, el gobierno ha tratado de hacer algo parecido cuando el presidente anunció en sus tweets de que estaba tratando de comprar dos bonos, el del 23 y del 25, y básicamente a los precios que estaban ayer antes del anuncio, en realidad podía comprar los dos con el precio de uno. O sea, podía levantar el dinero, por ejemplo, los $800 millones y salir a comprar los dos bonos. Pero para eso, ¿qué se necesitaba? Tener en la mano los $800 millones e ir a los mercados sin decir nada y comprar lo que estuviera transándose en el mercado del 23 que vencía y del 25. Claro, algunos no iban a aceptarlo, pero iba a ser un porcentaje bajo. Ok, hoy que el presidente lo anunció, lo normal, que de hecho él lo reconoció en sus tweets, lo normal es que el precio empiece a subir de ambos bonos. Y es lo que en efecto ocurrió ayer mismo, al final de la tarde, después del anuncio. Y por ejemplo, el bono del año 23, ese subió 9-10% el precio. Entonces hoy se está cotizando arriba de 84-85%. El otro que vence en el 25 subió más, llegó a cerca de 40% y estaba ahí por 38-37%. Entonces, ese pegó un jalón más fuerte. Pero ojo, lo primero es que ahí hay un tema de estrategia. Por lo siguiente, supóngase que el gobierno dice, a ver, no tengo los dos bonos, cada uno de 800 millones, ¿ok? Entonces, en los dos son $1.600 millones. Los decretos que pasó ayer y que se aprobaron le permite conseguir dinero, pero entre los dos
va a llegar a menos de 600 millones de dólares, a cerca de 575 por ahí, va dependiendo de qué tipo de cambio se le ponga a los TEC. Entonces, digamos el número grueso, 575, 600 millones de dólares. Ok, con eso logra, por ejemplo, ya que el precio del bono del 23 está a 85 y al ver los inversionistas que el gobierno ya tiene el dinero, muchos van a decir, ok, yo me quedo al final y espero el rendimiento total y obtengo la ganancia total dentro de 6 meses. Ese va a ser un gran porcentaje. Un porcentaje más chico va a decir, bueno, yo en realidad tengo algo de desconfianza, se los vendo a 90 o se los vendo a 95. Igual me voy a ganar 20%, 30%, etc. Entonces, a esos que están dispuestos a venderlo, el gobierno va a tener la oportunidad de comprarse. Pero ese porcentaje yo estimo que no va a ser más del 20-30%. ¿Por qué? Porque faltan unos pocos meses y yo me puedo esperar, igual ya invertir dinero, ya tomé el riesgo, o me puedo esperar a que venza y hacer toda la ganancia completa. ¿Por qué ganancia completa? Porque si alguien compró, por ejemplo, la semana pasada el bono del 23, ese bono, si usted lo compró a los precios de la semana pasada, 65%, el rendimiento era más de 70% en 6 meses. Entonces, ese rendimiento no lo va a obtener en ningún lado, excepto que se meta en narcotráfico, donde probablemente va a obtener eso y más, pero también puede perder la vida. Entonces, en un mundo de mercado normal, de finanzas, no hay tal rendimiento, excepto que anden operaciones buitre. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que los que han estado comprando los bonos de El Salvador a los precios bajos, en realidad es gente de alto riesgo, gente que estaba corriendo el riesgo de impago y compraba bonos a 35% los del año 25 y a 70, 65% los del bono que vence el próximo año. Entonces, en realidad, los que han estado comprando en los últimos meses, sobre todo en el año 22, son ya fondos de especulativos. Es gente que lo que estaba haciendo era una apuesta. Si pagan o no pagan, y si no pagan, cuánto pierdo, y si me pagan, cuánto gano. O sea, hay gente que estaba en realidad especulando y no una inversión de renta fija. ¿Ok? Entonces, cuando el gobierno anuncia que va a hacer la operación, en realidad el precio va a subir y va a haber menos gente dispuesta a vender. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene el dinero y la apuesta de ganar alto rendimiento era comprar barato y esperarme a que paguen. Bueno, el gobierno dice, sí, ya voy a levantar el dinero y voy a pagar. Bueno, me espero y me gano el 70-50%. ¿Ok? Así que va a ser bien poco el que va a vender del bono que vence el otro año. ¿Dónde hay más margen de comprar? En el bono del año 25. Tanto así que después del anuncio del presidente, el precio de ese bono no superó los 50. Quiere decir que hay una gran diferencia entre 100 y 50, que eso es una gran rentabilidad para el que tiene todavía el bono, y además hay una alta expectativa de que pueda surgir un impago en ese bono. ¿Por qué? Porque la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y si el gobierno paga el bono del 23, resolvió sus problemas fiscales? La respuesta es que no. ¿Por qué? Lo único que está haciendo es cambiando un vencimiento por distintas operaciones de financiamiento. Los bonos que va a emitir para levantar el dinero con la garantía de los DEC, el crédito con el BESI, el otro crédito con el Banco de la Corporación Andina. O sea, acordémonos que no le alcanza con esto que está levantando estas dos operaciones. Ya el ministro dijo que es la primera oferta que va a hacer. Probablemente cuando vengan los fondos de la Corporación Andina va a salir a hacer otra segunda oferta. Pero ahí el precio ya lo va a dar casi que el 100%. O sea, va a tener que esperar a pagar. Entonces, el problema cuál es? Es que al hacerlo público, al anunciarlo en Twitter el presidente, sí dio un golpe de confianza porque subieron los precios, pero tampoco despejó las dudas sobre el impago. ¿Y por qué quedó el problema del impago vivo? Porque justamente en el país, pagando los bonos, supongamos que paga los bonos, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál va a ser la deuda de El Salvador? Siempre arriba del 80%. ¿Cuál va a ser el déficit fiscal? Siempre cerca de 5 puntos del PIB. ¿Cuál va a ser la calificación de riesgo? Siempre letra C, las peores, casi impago. Ok, entonces, ¿hemos resuelto los problemas fiscales del país? No, simplemente hemos pagado un bono que vencía. Pero el resto, la parte estructural fiscal, ese es el verdadero desafío
devolver una deuda que está arriba del 80, bajarla al 70 y si es posible menos. Eso ni se discute ni se conversa del ajuste que hay que hacer, que el fondo dice que son 4 puntos del PIB. Yo creo que el mensaje aquí es que, a pesar de todo, la idea de hacer esta recompra de bonos es buena. Puede lograr 2 efectos: bajar el costo para el gobierno y 2, dar un mensaje de que no va a haber impago por lo menos el otro año. Bueno, que estén bien, un saludo y vámonos cuidando para el COVID.